Quihue es el espacio, la tierra donde nosotros los nazas vivimos. Por eso cuando decimos Quihue es la tierra, Nas es el nasa que vive allí, Tecnas, el nasa ve y observa el territorio y protege y orienta sobre el riesgo que tiene la comunidad, y por eso el nombre es Quihuetecnas. Aquí estamos, sabemos que muchas veces salimos de los territorios nuestros, cada uno de los quihuetenas, pero no sabemos si vamos a volver, ¿sí? Muchos salimos dejando el territorio, la familia, la casa atrás, pero no sabemos si contemos con suerte de volver. Fue en el 59 más o menos. Nosotros ya teníamos una guardia, teníamos 7 hombres, ¿sí? Unos con escopeta y otros solamente con machete. Teníamos 3 escopetas, nosotros solamente con machete. En el 75 yo me acuerdo que cogimos fue más fuerza. Lo que pasa es que en ese tiempo nosotros éramos riquísimos. Toda esta loma, eso habían más de 80 chivos, ¿sí? Esos cabritos, más ovejos y ganado, más, yo creo que habían para unos 150 reses que subían toda esa loma de acá desde San Francisco y bajaban a Natalá, ¿sí? O sea, esto era todo suelto, ¿sí? Entonces, Cristóbal dijo, así como roban a los blancos, también nos van a robar a nosotros. Esto hay que controlarlo, esto no se puede dejarlo que hagan las suyas, mire. Nosotros ya teníamos una guardia de 7 hombres y todos los jueces viernes nosotros nos quedamos detrás de la carretera, ¿qué horas pasaban? Y me acuerdo tanto que ya la guardia de nosotros se estaban burlando, ¿sí? Pero nosotros seguimos adelante guardiando y todo eso hasta que cayó un lote de más de 30 reses puro ganado blanco. Los cogimos, me acuerdo que lo metimos a este potrero de acá abajo. Luego fuimos a la alcaldía a decirle que anoche bajó un ganado hurtado y que veníamos. ¿Qué decía usted como alcalde? El alcalde era un terrateniente, era Héctor Muñoz, ¿sí? Me acuerdo que era Héctor Muñoz. Él agradeció, dijo, pues siquiera muchachos que ustedes ojalá sigan así, ¿sí? Entonces Héctor Muñoz, el alcalde, quiso que nosotros siguiéramos trabajando y que trabajáramos con la policía, ¿sí? Y con el ejército. Y Cristóbal dijo, no, con ustedes no trabajamos. ¿Y eso por qué? No, porque podemos tener problemas con la guerrilla, ¿sí? Nosotros ya nos habíamos reunido, porque nosotros dimos cuenta que a nosotros nos iban a llamar para allá. Entonces nosotros ya estábamos preparados y Cristóbal dijo, no, porque nosotros podemos tener problemas con la guerrilla. Dijo, no, pues traigo, no, que no le pasa nada, que Evencio y Cristóbal dijo, ya le dijimos que no, con el ejército y con la policía nada, que nosotros vamos a controlar nuestra vereda solitos, ¿sí? Y así se hizo, ¿sí? Pero entonces ya organizamos otro para ese otro lado de Chiquí y otro para Francisco. Estos de Chiquí nos salieron pelando la vaca, ellos salieron pelando la vaca a los terratenientes, ¿sí? Entonces los muchachos que controlan allá, eso se acabó, ¿sí? Luego cayeron los de San Francisco, quedamos, sino aquí los de Potrerito. Entonces dijo Cristóbal, no, para tanto problema, más bien caemos con esto. Acá, y se acabó la guardia. Más bien cuidémoslo de nosotros. El que nos rodea a nosotros se lo paga muy caro, dijo Evencio, ¿sí? Y bueno, se acabó. Después del 91 empieza un poco el tema de las masacres en el norte del Cauca, las persecuciones ideológicas y posturas políticas que empezó el blanco, el terrateniente, el conflicto armado entre gobierno y FARC. Pues empieza una ola de
de persecución con el paramilitarismo en el tiempo de los 90 en Antioquia, en otros lugares. Entonces, viéndose la necesidad de todo el tema de la coyuntura actual, pues los mayores, en ese entonces jóvenes, orientan de que hay que formar un espacio de defensa, de protección, de cuidado, pero más de protección, de cuidado, es de prevenir los riesgos que ocurrían en los territorios. Entonces deciden en reuniones en varios espacios conformar la Guardia Cívica desde un ejercicio del derecho mayor, del derecho propio, como un espacio de apoyo al ejercicio de las autoridades indígenas, y es tanto así que en el año 2001 empiezan el ejercicio de constitución de la Guardia Cívica en la vereda del Tierrero, que en su momento en el 2001 inicia con muchos comuneros. Luego en el Congreso de Jambaló en el 2002 dice como la Guardia Indígena ya no era un espacio, un resguardo, sino que ya se había expandido en todo el escenario del Cauca, entonces se denomina Guardia Indígena y empieza la lucha en defensa de la vida, el territorio. Bueno, y sucesivamente el Congreso de Tacuelló orienta de que debe llamarse Quihuetennas porque el ejercicio es milenario, viene de una lucha anterior, entonces debe llamarse Quihuetennas para orientar y visibilizar ya como un actor político y constructor de paz en el marco de los derechos humanos. Desde ese escenario empieza a conformarse la Guardia Indígena. En el Congreso de Toes en el año 2016 orientan que el proceso de los Quihuetennas debe ser un actor de paz que fortalece de la línea política operativa, pero en todo fortalecer el ejercicio del carácter humanitario. Desde ese escenario hemos venido acompañando. ¡Fuerza, fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¿Quiénes somos? ¡Quihuetennas! ¡Quihuetennas! Una de las tareas principales es que el Quihuetenna hoy se forme en el tema político, pero también en el tema operativo, pero que ese aprendizaje lo lleven a práctica en las comunidades y empiecen a hacerlo operativo. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las principales herramientas y principales crecimientos en el tema del talento humano y en su ejercicio. El reconocimiento que hoy la Guardia Indígena, los Quihuetennas, ha ganado es por lo que ha aprendido, lo ha puesto en práctica en las comunidades. Entonces eso ha hecho de que hoy sea fuerte el proceso de los Quihuetennas en el reconocimiento a nivel local, zonal y regional, quizás a nivel nacional e internacional. La Guardia Indígena pues tiene un carácter, ¿no? Un carácter humanitario, tiene un carácter realmente de sentimiento, pero también de vocación. Creo que he sido muy claro en todos los encuentros que hemos tenido, en las capacitaciones y formación que hemos dado, es que legalmente que eso se siente. No es que legalmente que cada uno vaya a venir aquí por una pañoleta, por un chaleco, sino que legalmente lo trae uno en sangre. Y la sangre, sinceramente, lo que fortalece sinceramente esos espacios, de que legalmente uno siente esa vocación de estar allí en el tema del esfuerzo, y que uno sinceramente llega a este tema de la Guardia porque viene dispuesto a trabajar en el tema. Creo que en la Guardia, nosotros hemos dicho en las formaciones, en la escuela que hemos tenido en la capacitación y formación, es que legalmente que aquí es un espacio que uno viene a aprender, pero también viene a aportar. Creo que referente a ese tema, es un tema de sentimiento más que todo, es de sangre, que uno lo trae desde el corazón. Indígenas con fuerza y valor, llevamos con orgullo el bastón, llenos de valentía, defendemos día a día nuestro territorio con amor. Indígenas con fuerza y valor, llevamos con orgullo el bastón, llenos de valentía, defendemos día a día nuestro territorio con amor. Soy madre y por ser madre tengo que defender por mi hija. Es como defender a nuestros hijos ahorita en todo lo que está pasando, en las situaciones que hoy en día estamos viviendo. Entonces me ha nacido ser Quihue porque me gusta, me enamoré de ser Quihue y seguir apoyando en todo este proceso hasta donde nos permita la vida. La mayor parte de nuestros mayores, la metodología anteriormente de los primeros guardianes era cómo contrarrestar el ataque, no es de un choque, sino es de una prevención y una orientación de alarma frente al riesgo inminente que tenía. Entonces allí jugó muy importante el papel la Guardia, porque en su momento ponían muchos endofilos a vigilar mientras otros trabajaban la finca, la propiedad privada del terrateniente. Cuando venía la fuerza pública a hacer desalojo,
lo que hacía en ese espacio los vigilantes, los chagreros, era alertar del riesgo que padecía la comunidad y entonces se expandían. Cuando el blanco se iba, nuevamente volvían a trabajar la finca. Entonces era una manera de trabajo consciente, de una manera de trabajar por el derecho a la tierra. En el año 2010-11 empieza el tema de las capacitaciones de las escuelas de formación a nivel de la zona norte del Cauca. Un ejemplo claro, la escuela Pedro Pascué, donde empiezan primero por conocer la ley de origen, el derecho propio de los pueblos indígenas, por qué el sentido del ser NASA, por qué el símbolo del bastón, por qué hablamos de la lucha milenaria, ¿sí?, en el marco del derecho propio. Entonces, desde ese escenario empiezan las escuelas de formación de los Kihuetenas Pedro Pascué. Posteriormente vienen las promociones de resoluciones de conflictos internos como primer factor que el proceso de los Kihuetenas en el tiempo pasado tuvieron, es que debe ser un conciliador de familia, debe ser que promulgue la paz en medio de las adversidades, y yo creo que desde ese escenario se vino dando la capacitación a nivel zonal. Luego posteriormente se viene el tema de las capacitaciones en el tema de derechos humanos como eje fundamental del ejercicio real de los Kihuetenas, ¿sí? Era muy incoherente que habláramos de derechos humanos y atropelláramos al mismo NASA o al mismo comunero. Entonces era importante que conociéramos el tema de derechos humanos, porque quizá muchas de las acciones que se dieron fue porque no teníamos en conocimiento qué era el derecho de una persona, cuál era el derecho de las comunidades, pero sobre todo en el tema de salvaguardar la integridad física de los y las que habitan en el territorio. Entonces, partiendo de ese escenario, pues se empieza luego las escuelas de formación a nivel de planes de vida, y empieza el plan de vida Proyecto NASA con la escuela Coicuetu Miñá, posteriormente la escuela de formación Mircea Estroches en el proyecto global, posteriormente Benil Daley en el municipio de Corinto, y sucesivamente los espacios de formación que ha venido dando las mismas autoridades en varios escenarios comunitarios, como quizás capacitación por medio de educación, salud. En un contexto nacional donde la fuerza pública expresada en Policía Nacional y el Ejército no representan seguridad, no representan protección, la Guardia Indígena avanza hacia consolidarse en zonas urbanas, en ciudades, como una expresión alternativa en la que se promueve la protección integral de nuestras comunidades, se convierte en esperanza para la salida del país y fortalece los procesos sociales, tanto rurales como en las grandes ciudades y por supuesto a nivel del país. Una proyección que implica fortalecimiento al interior de la Guardia Indígena, pero también implica un fortalecimiento de toda la estructura organizativa y del movimiento indígena. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido conscientes y claros a la hora de estar en un proceso de los Kihuetenas. Muchos han llegado al proceso de los Kihuetenas porque les ha gustado, sí, de corazón les ha nacido el ser guardia indígena, el ser Kihuetenas. Muchos han llegado desde el sentir, desde el usus, como hablamos los nazas, y muchos han llegado por un contexto de violencia, por un contexto de situación que hoy vemos mucho de los jóvenes en el marco de ser reclutados por el conflicto armado. Entonces han visto como un espacio más a la Guardia Indígena, a los Kihuetenas, para empezar a enfocarse en el proceso y poder salvarse del reclutamiento forzado que se ha venido dando. Entonces eso lo ha hecho en su escenario. Otros en el camino han visto que el escenario de Guardia Indígena es como el camino de manifestar todas las inconformidades ante todo el ejercicio. Entonces se han vinculado. ¿Y cómo se han sostenido? Quizás muchos desde la finca, desde el apoyo de las familias, porque en últimas más es la voluntad de las familias, ¿sí? Un Kihuetenas puede ser Kihuetenas si la familia es consciente y voluntario de lo que realmente el Kihuetenas va a hacer en su ejercicio. Muchos han tomado las decisiones de ser Kihuetenas sin el apoyo de las familias, pero lo que les ha acompañado, les ha rodeado mucho el sentido de pertenencia, y muchos, hoy el tema es que realmente ser Kihuetenas desde la vivencia y la realidad que vive el territorio indígena y lo que vive el país, porque en última decíamos, ser guardia indígena cualquiera lo puede ser, pero de la noche a la mañana en un contexto de violencia tira la toalla, y muchos vemos que desde ese sentir y el sentido de pertenencia que tienen de un contexto de país en lo político y en lo operativo, pues
lo ha mantenido a que muchos jóvenes hoy se mantengan porque conocen realmente las causas y la problemática de Estado. Entonces eso ha hecho que conscientemente y voluntariamente lo hagan desde una convicción de proceso. Kihuetenas, cha 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 cha. Kihuetenas, cha 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 cha. $20 años significa, por supuesto, un triunfo para las comunidades indígenas, para una expresión de resistencia pacífica, determinante y contundente de las comunidades del departamento del Cauca, que iniciaron en el norte del departamento del Cauca, que se han extendido a todo el Cauca y que hoy la vemos en el nivel nacional. 20 años de resistencia de nuestra Guardia Indígena significa la pervivencia de los pueblos y significa la salida pacífica a un contexto de violencia intensa que han rodeado a las comunidades indígenas y al cual esta propuesta se hace como una luz de esperanza en medio de todo esto que vemos en el departamento del Cauca y en Colombia. Somos kihuetenas, guardianes de la tierra, es nuestra misión. Hermanos de la paz, sembremos dignidad en los corazones donde aún no llega el sol. Hermanos de la paz, sembremos dignidad en los corazones donde aún no llega el sol. Kihuetenas, cha 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 cha. Kihuetenas, cha 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 cha.